de que estemos reunidas y reunidos en esta ocasión en el aula magna del edificio anexo de la Facultad de Economía para continuar con nuestras mesas de conmemoración del Día Mundial del Agua, cuyo énfasis en esta ocasión es la conservación de los glaciares. Ayer dimos inicio a este conjunto de mesas académicas de conversación, debate, compartir información especializada, actualización de diagnósticos a propósito de estos temas en la Facultad de Ciencias. Y de manera conjunta, la iniciativa de las tres mesas es tanto por parte del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, como de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Ayer en la Facultad de Ciencias, hoy en la Facultad de Economía, por lo tanto también a ambas entidades académicas les doy mi más sincero agradecimiento por el apoyo que nos brindan al SUSMAI y a la CONS para realizar esas actividades. En esta ocasión, aunque ayer, digamos, el acento analítico estuvo dado en los glaciares, específicamente en entornos en relación con investigaciones en proceso en el Ártico y en la Antártida. Hoy vamos a ir a hacer una suerte de articulación analítica entre los glaciares, su importancia como una de las fuentes originarias de agua dulce y de disponibilidad de agua para diferentes usos, tanto de la naturaleza como de las sociedades humanas, hacia los escenarios que ya estamos enfrentando, las realidades que ya vivimos, vinculadas con cambio climático. El derretimiento acelerado de los glaciares tiene que ver con un ascenso pronunciado y sistemático de la temperatura. No me detendré en ello, para eso tenemos a nuestra y nuestros participantes, pero solo para recordar, esta década más reciente del siglo XXI, los 10 años más recientes al día de hoy, han sido los más cálidos y en particular el año pasado ha sido el más cálido desde que se tienen registros sistemáticos a finales del siglo XIX y en relación siempre con el periodo 1951-1985, que es el periodo de referencia, para saber antes cuál era la temperatura de ese periodo y después cómo ha variado. Y entonces el 2024 ha sido el más cálido. Y en enero de este año, 2025, ha sido el enero más cálido de todos los eneros que lleven registro de temperatura. Entonces, sí estamos en una situación que conviene conocerla con las voces de expertas y expertos, y por ello en esta ocasión, esta mesa en particular, pretende hacer ese tránsito analítico entre la importancia ecosistémica, hidrológica, climática de los glaciares, con específicamente las realidades que enfrentamos de cambio climático y cómo eso va a repercutir en la disponibilidad de agua dulce, de agua para diferentes usos en comunidades locales. Entonces, es la importancia de esta mesa. Agradezco muchísimo al doctor Hugo Delgado que haya aceptado la invitación para estar en esta mesa. Él iniciará. También agradezco mucho al doctor Francisco Estrada. Igualmente nos dará ocasión para revisar una vez más las realidades de cambio climático, y también agradezco muchísimo a la doctora Sofía Ávila que haya podido aceptar la invitación para participar en esta mesa. Le daré la palabra y antes de que inicien sus presentaciones respectivas, haré una alusión muy breve a su biografía académica, muy breve, porque lo que queremos es escucharles, pero sí vale la pena informar acerca de los recorridos de quienes estamos compartiendo mesa. Empezaremos entonces con el doctor Delgado. Hugo es
investigador de tiempo completo del Instituto de Geofísica de la UNAM, fue director de ese instituto, es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y posteriormente a ello fue a realizar estudios de posgrado, maestría y doctorado en Japón. Y yo diría que es el vulcanólogo mexicano más reputado, más conocido, reconocido y experto también por ello en glaciares. Entonces, me da muchísimo gusto tenerte en esta mesa, Hugo, y desearlo a todos. Como recomendación general para todo el mundo en la mesa, voy a estar tomando el tiempo, unos 15, 17 minutitos, por favor, para cada quien. Máximo, pero máximo de 20. Ya en 20 ahí sí les diré, perdón, se acabó el tiempo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a quienes me acompañan y a ustedes por estar aquí para hablar sobre un tema que es sumamente interesante, poco habitual en nuestra latitud. Y pues, a ver, me ha tocado trabajar sobre ellos en los últimos años. Los hemos tenido durante el siglo XX en las tres montañas más altas de México, en el Iztaccíhuatl, que es la tercera montaña más alta de México, en el Popocatépetl y en el Citlaltépetl. Y en unos momentos más hablaremos de cuál ha sido el destino de estos glaciares. Pero antes quisiera yo mencionar que nuestros glaciares se encuentran en latitud 20 grados norte, y a lo largo de toda esta franja de 20 grados norte, en todo el planeta no existe una sola masa de hielo glacial. Así que la idea de tener un control de qué es lo que está pasando con el clima, que para eso sirven en parte los glaciares, para darnos una indicación de cómo está el clima. En latitud 20 grados es el único lugar en todo el mundo, en México, en donde se tenían este tipo de registros. ¿Por qué? Porque la temperatura a nivel global, cuando aumenta, todos los glaciares del mundo retroceden. Si la temperatura promedio anual global disminuye, los glaciares avanzan. Entonces, esa es una importancia muy grande de los glaciares mexicanos. ¿Y por qué los tenemos en México? Bueno, básicamente por la altitud. Tienen más de 5.000 metros estas montañas, así que todavía conservaban glaciares en el siglo XX, principios del XXI. Básicamente la temperatura media anual del aire en las cimas de las montañas, pues fluctúa alrededor de los 0 grados centígrados y permite que la precipitación sólida permanezca en la altitud. Sin embargo, pues hay una serie de oscilaciones que están haciendo que nuestros glaciares respondan a los cambios que hay en el clima, y fundamentalmente lo que hemos venido documentando es el retroceso de nuestros glaciares de manera dramática. Un aspecto que es muy importante es esto: la línea de equilibrio se encuentra a más de 5.300. La línea de equilibrio es básicamente una línea que separa la zona donde la precipitación sólida permanece a lo largo de un año, y debajo de ella hay fusión. Entonces, es muy importante recordar este concepto de la línea de equilibrio a 5.300 metros, que es donde lo hemos documentado. En el caso del Iztaccíhuatl, tenemos una extensión glacial teníamos en 1958 una extensión de 1.21 kilómetros cuadrados. El profesor José Luis Lorenzo hizo esta documentación con 9 cuerpos de hielo que se documentaron para el Iztaccíhuatl. Entonces, cuando hicimos el segundo inventario en 1982, publicado en 2005, ya teníamos una reducción importante del área total glaciada, con una pérdida de 20% en 24 años. Pero lo importante es que logramos identificar la tasa de retroceso natural de los glaciares, que era en el orden de los 10.000 metros cuadrados por año. Esta imagen es un mapa de cómo vinieron retrocediendo los glaciares desde el año 1850,
finales de de la pequeña edad de hielo. Y de manera interesante, lo que podemos ver es cómo el retroceso de los glaciares del Iztaccíhuatl es muy parecido también a otros glaciares como el Llanamarey en Perú o el Chacaltaya en Bolivia. Un glaciar que, por cierto, también ya está extinto, el de Chacaltaya. Las imágenes hablan más que las palabras. Aquí tenemos una imagen de los 20 en el Iztaccíhuatl. Vemos este triangulito, que lo podemos identificar esa área en esta siguiente fotografía y vemos ahí una pérdida de al menos 50 metros de espesor de hielo perdido entre los 20 y el año 1999. De manera que cuando llegamos al año 2018, en esta región que existía un glaciar que se llamaba, cuando ya se le nombraba glaciar de Ayo Loco, pues en 2018 desapareció por completo y nos dimos a la tarea de colocar una placa, pues con el fin de llamar la atención de lo que estaba sucediendo en nuestras montañas. Básicamente podemos considerarlo un acto de defunción, pero en realidad es para llamar la atención, para hacer conciencia de lo que está sucediendo a nivel climático, a nivel no solamente global, sino incluso particular en nuestras montañas. Y nuestros glaciares en general son muy vulnerables. En el caso del Iztaccíhuatl todavía tenemos dos glaciares, uno en el pecho y otro en la panza. Esta es una imagen de agosto de 2019. Y la realidad es que estos glaciares ya no deberían de existir. Están como buenos mexicanos, se niegan a salir de la escena. Fundamentalmente, por eso les pedí que recordaran el número 5.300 metros, que es la altura de la línea de equilibrio. Estos glaciares están muy por debajo de esa altitud, están a 5.000 metros, alrededor de 5.000 metros. La altitud máxima del Iztaccíhuatl es 5.240. Entonces, todas las masas de hielo que aún prevalecen en la cumbre del Iztaccíhuatl están ahí, pero glaciológicamente hablando ya no deberían de estar. La razón por la que todavía permanecen ahí es que están anidados en cráteres del volcán Iztaccíhuatl. Entonces, de alguna forma están siendo protegidos morfológicamente por la misma montaña, pero ya glaciológicamente, meteorológicamente, climatológicamente hablando, ya no deberían de estar ahí. Así que en cualquier momento pueden desaparecer estos glaciares. En el caso del Popocatépetl, el área documentada por José Luis Lorenzo en los 50 es bastante menor, también 0.89, tres masas de hielo que documentó. Aquí lo que nosotros hicimos fue tratar de documentar el retroceso del área glacial y vimos cómo a través del tiempo fue disminuyendo fuertemente su espesor. Entre 1958 y 1996 teníamos una pérdida de 56%, pero en solamente 4 años tuvimos la pérdida del 44% restante. Y esto pues debido a la combinación de las cuestiones de carácter climático, pero también a la erupción del volcán Popocatépetl. Aquí podemos ver el impacto de los proyectiles balísticos sobre la masa glacial. Podemos ver las nubes de nieve que se levantan con el impacto de los proyectiles balísticos. De manera que nosotros documentamos la tasa de retroceso, que de manera natural hasta el 82 era del orden de los 10.000 metros cuadrados por año, muy parecido a lo que también tenía el Iztaccíhuatl. Pero posteriormente ya tenemos un avance relacionado con una pequeña anomalía que hubo entre el 82 y el 96, pero después se recupera el ritmo natural entre 96 y 97 y ya con la erupción encima, la tasa de retroceso aumenta de manera importante hasta desaparecer los glaciares. En el caso del Citlaltépetl tenemos también una historia de 8 masas de hielo, que en general representan 3 kilómetros cuadrados. En estas masas de hielo del Citlaltépetl se pudo llevar a cabo cambios en altitud del límite inferior, cambios de la superficie total, balance de energía, todo este tipo de cosas que nos permitió esta montaña debido a su altitud. Su altitud son casi 5.700 metros, o sea que está muy por encima de la línea de equilibrio y nos permitió ver lo que estaba sucediendo. Sin embargo, lo que estamos observando hoy en día en el glaciar norte es que empieza a aparecer el basamento rocoso y
¿Y por qué? Porque el glaciar empieza a perder espesor, empieza a aparecer el basamento rocoso, y el basamento rocoso, pues, contrario a la superficie blanca, que el albedo, o sea, la radiación se refleja, aquí al contrario se absorbe y causa una fusión adicional. Aquí en estos mapas lo que vemos es cómo se va disminuyendo el área del glaciar, de las masas de hielo del Citlaltépetl o Pico de Orizaba, pero aquí en particular, para llamar la atención, se ve una de las lenguas más importantes y más famosas que tenía el Citlaltépetl. Vemos cómo a partir de 1998 esta lengua de hielo desaparece. Si nosotros vemos imágenes de satélite para el año 2019 y el 2024, vemos cómo cambia el área glaciada. Vemos que entre 1958 y 2010 se perdió alrededor del 3%, pero entre 2017 y 2019 se perdió hasta el 23% en solamente 2 años. Y entre 2019 y 2024 se ha perdido 20% adicional en 5 años. Es decir, los glaciares del Citlaltépetl también están en franca extinción. Aquí tenemos una fotografía también reciente, en 2019, donde vemos la disminución del área glaciada del Pico de Orizaba, pero ahora vemos ya de manera preocupante cómo aparece el basamento rocoso en la parte superior. Y aquí lo que sucede es algo muy interesante. Nuestros glaciares se encuentran en volcanes activos y lo que estamos detectando en el Pico de Orizaba es que está despertando, y justamente tenemos zonas aquí cerca de la cumbre donde hay manifestaciones claras de fumarolas, y parece ser que el volcán quisiera despertar y tener actividad eruptiva, porque normalmente los glaciares retroceden de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces, aquí básicamente lo que estamos identificando es un incremento en la actividad del volcán. Y aquí vemos cómo en estas imágenes de satélite, a través del tiempo, empieza a aflorar el basamento rocoso hasta que ya se hace completamente evidente. Y pues esta es la situación que tenemos en agosto de 2019. Ya claramente se ven muy bien las manifestaciones del basamento rocoso. Y bueno, hablando de agua, lo que podemos decir es que hicimos hace algunos años, hicimos un ejercicio en la ladera oriente del volcán Iztaccíhuatl para saber cómo eran las diferentes, hacer el balance de masa de esa parte alta de la cuenca en Puebla, tratando de identificar la precipitación, la transmisibilidad, la evapotranspiración, etcétera, todos los diferentes aspectos que tienen que ver con el balance hidrológico de una cuenca, evaluando a través del tiempo en la zona del glaciar, en la parte alta de la montaña, en la parte intermedia de la montaña, la precipitación, la evaporación, evapotranspiración, la escorrentía y la infiltración. Y sin el ánimo de aburrirlos con todas estas letras, lo que es realmente importante es que lo que verificamos es que el aporte de los glaciares ya en esa época, entre 1990 y 2012, en realidad estaban aportando 0.5% de lo que era el balance hidrológico. Es decir, los glaciares mexicanos, por su tamaño, no estaban influenciando prácticamente para nada el balance hidrológico. Pero sí es importante pensar en términos de su participación como reguladores climáticos, porque una cosa es que la superficie blanca refleje la radiación, y posteriormente, cuando se descubren estas superficies, tenemos una absorción de la radiación, y eso hace que cambien las condiciones que imperan en la parte alta de las montañas. ¿Cuál es el contexto global? Bueno, existen 275,000 glaciares con 700,000 kilómetros cuadrados en todo el mundo, sin tomar en cuenta, obviamente, a Groenlandia y a Antártica, que se cuecen aparte. ¿Qué tan rápido se están fundiendo? Bueno, pues lo que se calcula es que desde 1976 se han perdido 9,000 gigatoneladas de hielo alrededor del mundo. Bueno, ¿qué significa esto? Pues son números muy grandes, son 9,000 millones de toneladas. Es como si la pérdida de hielo a nivel mundial es como si cubriéramos de hielo los estados de Chihuahua y Durango con más de 25 metros de espesor de hielo.
Eso es lo que se ha perdido desde 1975. Pareciera ser que no, pero es una cantidad importante de lo que se está perdiendo de hielo en el contexto mundial. ¿Y por qué importa tanto atender la fusión de los glaciares? Bueno, a veces parece que decimos, bueno, pues se están fundiendo los glaciares, nosotros tenemos unos glaciares chiquitos, ya desaparecieron o están desapareciendo, pero si lo vemos a nivel por ejemplo, en Groenlandia o a nivel de la Antártida, decimos, bueno, pues está muy lejos. Sin embargo, la fusión de esos cuerpos de hielo podrían proveer agua suficiente para elevar el nivel del mar en 40 o hasta 60 metros. Entonces, si pensamos en esos 40, 60 metros adicionales en nuestras costas, ya podemos ver el efecto que pueden tener en las poblaciones. El almacenamiento de agua global es importante, el inventario del calor global, les mencionaba en el caso de México son los 3 cuerpos de hielo que quedan, son los únicos masas de hielo que se encuentran a 20 grados y es lo que permite ver qué es lo que está sucediendo en esta latitud. Y pues obviamente ahí se disparan peligros geológicos como deslizamientos de tierra, etcétera, y otros problemas que llegan a ocurrir en las montañas de México. Ya para terminar, en conclusión, lo que pasa en México, los glaciares del Pico de Orizaba están en franco retroceso, aquí podemos ver la fotografía. Los glaciares del Popocatépetl prácticamente están extintos, ya es muy difícil que se regeneren. Los glaciares de Lista, pues esos de plano ya no deberían de existir desde un punto de vista climático, pero pues ahí están. Y como reflexión final, la extinción de nuestros glaciares pues está muy próximo, posiblemente ya dejen de existir en los próximos 5 años. La conservación de los glaciares este año fue designado por la ONU como el año internacional para la conservación de los glaciares. En México no es, o sea, no es viable esto, pero en países como Chile, como Argentina, es muy importante crear y sobre todo respetar una legislación acerca de la protección de los glaciares. Les doy un ejemplo muy rápido. En Chile descubrieron una importante mina de oro debajo de un glaciar y la pretensión de la compañía minera dijeron, bueno, nosotros retiramos el glaciar para poder explotar la mina y nos llevamos el hielo a otra montaña, la que ustedes nos digan. Y no, o sea, así no funciona. Entonces, por eso es que es importante la conservación de los glaciares. O sea, en México no tiene sentido, pero en otros contextos sí. La desaparición de los glaciares también hace que disminuya el aporte de agua al sistema hidrológico en general, no solamente en México, sino prácticamente en todo el mundo. Y esta disminución de agua afecta al clima local, evidentemente a la agricultura y a la disponibilidad de agua para el consumo humano. Y pues en el caso mexicano, nos queda pendiente pensar y planear las medidas de adaptabilidad a las nuevas condiciones. Esto no solamente es tarea de los tomadores de decisiones, sino también de la gente y en particular de los jóvenes, porque ellos son los que van a heredar las nuevas condiciones climáticas que tenemos por el mundo. Gracias. Así es, Hugo. 17 minutos, muy bien actualizados, muchas gracias. Pues tenemos información, al menos para un economista como el servidor, valiosísima para reconsiderar algunos huecos de información que uno por la formación disciplinaria diferente desconoce. Qué bueno que insistes en que esa cota o ese umbral de altitud de los 5.300 metros sobre el nivel del mar hace o no viable a un glaciar, al menos en condiciones como las latitudinales en México, pero en general entiendo que así es, en cualquier punto del planeta Tierra. Cambian en las diferentes zonas, pero sí, eso es lo que... Okay. Como para un examen inicial, más menos. Más bien. Y bueno, si ya no tenemos prácticamente un futuro promisorio para mantener los glaciares que hay en México, no debemos, creo, alzarnos de hombros y despreocuparnos, sino al contrario, no obstante que no jueguen un papel sustancial en la oferta y disponibilidad de volúmenes de agua
para diferentes usos, sí son reguladores climáticos imprescindibles, los glaciares. Entonces, la modificación de los climas y los ecosistemas de las altas montañas va a implicar también escenarios, tal vez es mi supuesto, más, digamos, de mayor riesgo en relación con cambio climático. Por lo que tú decías, perdemos la función del albedo y entonces en lugar de estar reflejando luz, estamos absorbiéndola y estamos generando pues propulsores de mayor calidad. Así que pues, muchísimas gracias, Hugo, por esta presentación tan valiosa. Ahora le daré la palabra a Francisco Estrada. También, como estamos en confianza y nos conocemos ya hace algunos ayeres, me referiré a él como Paco. Bueno, Paco es economista, es investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, es el responsable directo titular del programa de investigación en cambio climático en la propia UNAM, que este año justamente está cumpliendo sus 15 años de trabajo sobre el tema y bueno, hizo su doctorado en economía en la Universidad Libre de Ámsterdam. Así que me da muchísimo gusto también contar en esta mesa con su participación. Adelante, Paco. Muchísimas gracias, Aracruz, Eduardo, por invitarme. Y yo les voy a platicar, bueno, un poco de atribución de cambio climático y qué riesgos tenemos por este proceso que estamos viviendo. Bueno, primero, la pregunta más importante es, ¿dónde estamos? ¿No? A nivel global, ustedes pueden ver en esta gráfica de la temperatura global, cómo ha ido cambiando desde 1880 hasta ahora. Y hay dos cosas que ver ahí. Digamos, en línea azul ustedes tienen tanto el efecto antropogénico como la variabilidad natural. Y en la línea, pues como naranja, ustedes tienen, digamos, el efecto más claramente antropogénico. Todavía hay algo de variabilidad de baja frecuencia, pero bueno, es una aproximación al calentamiento que hemos inducido nosotros. Bueno, en el planeta, el año pasado fue el año más cálido, rebasamos el 1.5 con casi 0.1 grados más. Ya Hugo nos estaba contando que en 5 años nos vamos a sacar sin glaciares. En 5 años se estima que ya vamos a estar en promedio por arriba de 1.5. Esto que decía el Acuerdo de París, que no debemos de pasar, que dicen los científicos que no debemos cruzar ese límite por los riesgos que conlleva. Bueno, en 5 años vamos a estar por arriba de eso. Ya llevamos 2 años consecutivos estando por arriba del 1.5. Y ustedes pueden ver en el mapa de dónde ha sido pues, más caluroso, por ejemplo, el 2024. Y claramente eso está en México y básicamente en una parte muy importante del planeta. El 40% de la población tuvo su año más caliente en el 2024, 3.3 mil millones de personas. Y bueno, ya hablando de México, pues estábamos hablando, bueno, se me olvidó una cosa. Viendo la línea naranja, nos dice cuánto nos hemos calentado por los gases de efecto invernadero, una aproximación. Estamos en 1.4, ¿no? Por eso nos queda básicamente 0.1 de grados para rebasar este umbral que les platicaba. En México la cosa no está mejor, ¿verdad? Cuando uno saca el promedio de México y, por ejemplo, analiza qué pasó el año pasado, la anomalía, incluyendo la variabilidad y el efecto, digamos, antropogénico, fue de 2.14 grados con respecto al periodo preindustrial, no es realmente preindustrial, a los inicios de 1900 a 1930, porque los datos son de feos más atrás. Y digamos, si uno ya ve la línea esta que les decía naranja, pues la tasa de lo que nos hemos calentado es alrededor de 1.8 grados centígrados, casi 0.5 grados más que el promedio global. Y nos estamos calentando una tasa más alta que el promedio global. México nos calentamos alrededor de 3.2 grados centígrados por siglo, mientras que el planeta se calienta alrededor de 2 grados por siglo. O por lo menos eso es lo que pensamos hasta ahorita. Hay una discusión muy importante que nos dice que estamos presenciando una aceleración en el calentamiento. Entonces, todas estas cosas que nos platicaba Hugo y lo que vamos a ver ahorita, muy probablemente los vamos a tener más cerca de lo que habíamos pensado. Y bueno, pues aquí hay una cosa
para entender, digamos, realmente qué tan grave es este calentamiento, qué tan rápido nos estamos calentando, cómo está acelerando el calentamiento. Y esto lo hicimos básicamente pensando en los chavos, ¿no? En el PINC. Le llamamos crónicas climáticas y es tratar de relacionar cosas de nuestra vida diaria con cambios en la temperatura de México, ¿no? Por ejemplo, uno que ya es chavorruco oficial, pues piensa, por ejemplo, en canciones que le gustaban, ¿no? El Hotel California, y uno puede decir, ¿cuánto nos hemos calentado desde antes hasta que salió Hotel California? ¿Y cuánto nos hemos calentado desde que salió Hotel California hasta ahorita? Bueno, ustedes pueden ver ahí, básicamente no nos habíamos calentado casi nada hasta la temperatura de México. Y si ustedes ven desde esa canción para acá, la temperatura ha aumentado 1.7 grados centígrados, ¿no? En México. Si uno ve una canción que la verdad no me gusta nadita, pero lo podemos discutir, la de Despacito, de Luis Fonsi, 2017, ¿no? Hace muy poquito. Nos habíamos calentado 1.32 hasta que salió esa canción y después de eso nos hemos calentado casi 0.5 grados desde 2017. Es una barbaridad. Entonces, es un calentamiento muy rápido, aunque la canción se llama Despacito, todo lo contrario. Y esto es mucho más triste. En 2015, pues tenemos que se firma el Acuerdo de París, donde dice no vamos a pasar el 1.5, o bueno, a lo mejor 2, pero bueno, por ahí. Desde que salió eso, nuestro país se ha calentado 0.6 grados. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, telenovelas y eso, ahí les dejo el QR para que vean cómo ha cambiado la temperatura de México con respecto a otras cosas. Y bueno, ¿cuánto de esto se lo podemos atribuir a la influencia humana y cuánto a la natural? Lo que ustedes están viendo son el CO2, que es un gas bien mezclado en la atmósfera, es decir, no importa dónde se emita, nos va a afectar a todos, no de la misma manera, porque el clima no va a cambiar igualito para todos, sino, bueno, ya lo está repitiendo en las gráficas para México. Bueno, ¿a qué se debe esto? Hay dos maneras que se hace típicamente esto de atribución de cambio climático, es decir, quién tiene la culpa. Y una es con, digamos, los modelos más avanzados de clima que tenemos. Entonces ahí, por ejemplo, tienen en la línea negra las observaciones de la temperatura global observada. Y, digamos, las nubes es, ¿qué pasa si corremos estos modelos con distintos escenarios? Por ejemplo, tomando solamente la parte natural, tomando una parte del efecto antropogénico, tomando el completo, tomando la combinación de ambos. Y pues ustedes pueden ver que, por ejemplo, si nos quedáramos con la parte natural, es la sombra verde que vemos ahí, pues básicamente a partir de mediados del siglo pasado no podemos explicar lo que hemos visto. Únicamente metiendo la contribución antropogénica podemos explicar esto. Y ahí yo voy a hacer una pausa en un artículo que publicamos ya hace un rato, con métodos econométricos, por cierto, ahorita que estamos aquí en la Facultad de Economía, y que analizamos esto, digamos, sin tener que recurrir a los modelos, porque los modelos pueden tener sesgos, etcétera, y pues es bueno siempre tener una manera independiente de verificar lo que uno dice, ¿no? Y encontramos cosas muy interesantes. Bueno, de entrada, el calentamiento que nos preocupa empezó desde 1960. ¿Qué está detrás de este calentamiento? Bueno, terminan las guerras, la Segunda Guerra Mundial, y tenemos un incremento en la población y en la economía que no ha parado, hemos tenido baches, pero realmente no ha parado. Y con ello los gases de efecto invernadero han aumentado, ¿no? Entonces, digamos, el calentamiento que nos preocupa empezó después de la Segunda Guerra Mundial por una influencia humana muy clara, que es este crecimiento, este boom que hemos tenido. Luego, ¿qué otras cosas hemos encontrado? Bueno, esto es como para que se nos enchine el cuero a todos los que estamos aquí, pero si uno analiza con cuidado la temperatura global, puede encontrar la huella de, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Eso dejó una marca en la tasa de calentamiento de la temperatura global. Y eso se puede ver en la temperatura global. Luego, a finales de los años 90, hubo un pequeño cambio en la tasa de calentamiento. En vez de que viniera así, se redujo un poquito. Y resulta que ¿con qué podemos asociar esto? Bueno, pues pasaron tres cosas. Uno, el protocolo de Montreal, que era básicamente para evitar que el agujero en la capa de ozono siguiera creciendo y prohibimos, digamos, los CFCs. Eso se ve en la temperatura global, esa decisión que tomamos, ¿no? ¿Qué otra cosa se ve? Por ejemplo, en Asia, básicamente en China, cambiaron la manera de producir arroz, ¿no? Resulta que hicieron más eficiente el uso del agua y cambiaron el fertilizante, y esas dos cosas le dieron en la torre a una bacteria que produce metano. Y eso se ve en la temperatura global, ¿no? Y finalmente, digamos, también a finales de los años 90 tenemos el gran desarrollo industrial de China y de la India, que emiten muchos aerosoles, y eso, digamos, son como espejitos
que uno pone en la atmósfera que refleja la energía que viene del sol. Eso se ve en la temperatura global. O sea, tenemos una relación muy, muy estrecha entre, digamos, lo que hacemos en la economía, en la sociedad, y lo que pasa en el clima, ¿no? Esto es muy importante entenderlo, y además que los cambios se pueden ver pues, muy rápido, ¿no? Digamos, sobre todo la respuesta, digamos, de la atmósfera. La respuesta de los océanos es su automóvil. Bueno, y pues, ¿por qué nos preocupa esto? Además de todos los cambios, digamos, crónicos, que son los que nos causan los peores impactos del cambio climático. Si uno lo ve desde el punto de vista económico, el 90% de los impactos que esperamos de cambio climático viene por cambios crónicos, es decir, que cambian los patrones de precipitación, que cambia, pues digamos, que va aumentando la temperatura, el nivel del mar, etcétera. Pues también nos preocupan mucho los eventos extremos. Y aquí lo que hicimos es poner a vernos dos en particular. Vamos, cómo ha cambiado la probabilidad de días con una temperatura muy, muy extrema, comparando con el 61-90, no es hace tanto. ¿Cómo ha cambiado ese riesgo, digamos, por temperaturas muy elevadas y cómo ha cambiado el riesgo de precipitaciones extremas, el día con mayores precipitaciones del año, que sea realmente muy extremo? Donde ustedes ven rojo profundo en la primera línea de mapas, digamos, en el primer renglón de mapas, ahí es que la probabilidad se ha multiplicado por 5. No es que haya aumentado 50%, se ha multiplicado por 5. En precipitación, donde ven el rojo muy importante, muy marcado, digamos, se ha multiplicado hasta por 3 veces, ¿no? Y, digamos, los otros renglones que vienen es cuánto le debemos a la parte antropogénica y cuánto le debemos a la parte natural. Claramente la responsabilidad es nuestra, ¿no? La parte natural no podría explicar lo que vemos en cambios en eventos extremos, en estos dos eventos extremos. De ninguna manera uno lo podría explicar con eso. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, si uno cruza estos mapas con dónde está el PIB y dónde está la población, pues se da cuenta que, por ejemplo, en comparación con el 61-90, en 2018 el 94% de la población global y el 97% del PIB tenían un riesgo mayor por temperaturas extremas. En el caso de la precipitación, el 72% de la población global y el 76% del PIB global ahora tienen un mayor riesgo. Y bueno, pues hablando de como eventos extremos, pero ahora imagínense un evento extremo, digamos, a nivel global. Son estas catástrofes climáticas que el sistema climático cambia de una manera importante, ¿no? O tipping points también lo llaman, ¿no? Bueno, hay varios. Yo me quiero concentrar en uno, la circulación termalina. Digamos, como ustedes tienen que el planeta es un esferoide, pues no, la energía del Sol no llega igual a todos lados del planeta. Básicamente tenemos más energía alrededor del Ecuador, y lo que hace el sistema clima es tratar de redistribuir esta energía de manera que quede lo más uniforme que se pueda, ¿no? Entonces, hay una corriente muy importante para eso que se llama la corriente termalina, que lleva, digamos, calorcito de las regiones cercanas al Ecuador a, por ejemplo, las latitudes altas del hemisferio norte. Por eso en Europa, si ustedes se ponen a comparar a lo mejor Francia con Canadá, que está más o menos en la misma latitud, pues los inviernos son muy distintos de un lado y del otro, ¿no? Entonces, bueno, si la corriente termalina se llega a alentar o llega a colapsar, esto cambiaría muchísimo, de una manera muy importante el clima. ¿Y por qué podría pasar esto? Bueno, por ejemplo, porque se derritieron los glaciares de Groenlandia, ¿no? Cosa que hemos estado viendo, y de hecho ya se nota en la corriente termalina que ha bajado, ¿no? Depende del artículo que ustedes vean, pero hasta un 30%, digamos, la fuerza de esta corriente. Si eso pasa, aquí tengo una simulación que hemos estado trabajando, ya empezó iniciada, pero bueno, déjenme ver, no puedo ver por acá. Ahí está. Bueno, lo que ven ustedes arriba es el escenario normal de cambio climático con un escenario de emisiones muy grande, y abajo, ¿qué pasa si se derrite Groenlandia? Entonces pueden ver, digamos, el efecto alrededor de Groenlandia, pero el efecto es, digamos, global, ¿no? Tendremos como una mini edad de hielo, como le gusta llamar a mucha gente en Europa, pero, por ejemplo, en latitudes como la nuestra y más al sur, tendremos un calentamiento mucho mayor, que ya no estamos redistribuyendo esta energía, se nos queda, ¿no? Tendremos una sequía de la trompada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, digamos, esto en sistemas naturales de humanos? Este es un artículo donde agarramos y nos pusimos a ver qué pasaba con los anfibios bajo un escenario de cambio climático, digamos, normal, y qué pasaba si además teníamos el colapso de la termalina, ¿no? Y agarramos los anfibios por una razón, es como una especie de banderita. Si ustedes, por ejemplo,
los anfibios es similar a que si ustedes van a bajar en una mina, se llevan un canario y si el canario, ustedes... Entonces eso es lo que pasa con los anfibios, digamos, de una manera muy rápida, así, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí en el 2030 qué pasaría en un escenario, digamos, normal de calentamiento, alto calentamiento. Pues bueno, ustedes pueden ver qué porcentaje de especies de anfibios se perderían y digamos para el 2070 es gravísimo de cualquier manera, ¿no? Pero ¿qué pasa si se derrite Groenlandia, se para la corriente termalina? Ustedes ya no ven el del 2030, ven el 2070. Estamos hablando de pérdidas entre el 80 y el 100% de las especies de anfibios. Entonces, digamos, además de todo lo que ya nos contaba Hugo, pues tienen un papel muy importante en cómo se puede expresar los riesgos bajo cambio climático en el mundo. Bueno, ¿y cuánto nos puede costar? Ya que estamos aquí en la Facultad de Economía y que tengo 5 minutitos todavía, ahí va, ahí va. ¿Cuánto nos puede costar? Bueno, con un modelo que hicimos entre la UNAM y la Universidad Libre de Ámsterdam, podemos ver las pérdidas económicas en cada punto de malla. Este modelo tiene una resolución espacial de 50 kilómetros por 50 kilómetros y podemos ver cómo van cambiando, cómo van creciendo los impactos económicos del cambio climático. Las pecas que ustedes ven, digamos, por ejemplo, en Europa, a nuestro país ya es una pecota pulmonar. Tiene que ver con qué pasa en las ciudades. Las ciudades son extremadamente sensibles al cambio climático porque pasan otras cosas como el efecto de la isla de calor en ciudades, la urbanización, que puede meterle un calentamiento hasta 3 o 4 grados centígrados más, además del calentamiento global. Y bueno, China y la India se cuecen aparte. Pero bueno, si uno agarra y hace estos trucos que hacemos los economistas, entonces tenemos, digamos, todas las pérdidas desde hoy hasta finales de siglo y lo traemos a valor presente, es un montón de lana, ¿no? Pero digamos, para entenderlo mejor, pues lo comparamos con el PIB actual. ¿Cuántas veces el PIB actual es lo que significan esas pérdidas? ¿O cuántas veces a cuánto asciende mi deuda hoy, digamos, si yo tuviera que pagar hoy, ¿no? Y eso está dependiendo, hay gran incertidumbre, pero está en que sería equivalente a perder hoy entre el 85% del PIB actual y 5 veces el PIB actual. Y esto usa una tasa de descuento relativamente alta de 4%. Normalmente en esto usamos como 1.5%. ¿Cómo se ven los impactos? El mismo truco, agarramos todos los impactos, los traemos a valor presente y lo comparamos con el PIB, ahora sí, en cada punto de la malla. Por ejemplo, ustedes ven puntos donde dice 10, es que, digamos, los impactos durante todo este siglo serían equivalentes a perder 10 veces el PIB actual en ese punto de malla. Y aquí hay una cosa que hay que remarcar. O sea, uno luego piensa que los daños económicos, pues a lo mejor va a ser por la agricultura, las zonas costeras y eso. Pero si ustedes se fijan, son grandes ciudades y es el corredor industrial de México. No tenemos estas pérdidas tan elevadas. Y otra cosa, luego decimos, es que es el 2100 lo que nos está diciendo. ¿A quién le importa el 2100? Sí nos importa. Pero bueno, no les gusta el 2100, piensen en el 2030 y hacemos el mismo truco. Las pérdidas de hoy hasta el del 2024 hasta el 2030 las traemos a valor presente y las comparamos con el PIB actual. Equivale como al 22% del PIB actual, esas pérdidas acumuladas de aquí al 2030. Aquí sí usando una tasa de descuento de 1.5. Bueno, mucho de lo que les platiqué ustedes lo pueden encontrar en un librito que publicamos por ver. Está en la página de cambioclimático.unam.mx y aquí tratamos de poner, pues muy así rápidamente, un resumen de qué podemos decir de cambio climático. Hay muchas cosas que faltan. Estamos trabajando ahorita en el segundo reporte nacional de cambio climático. Todos están invitados. Y ustedes pueden ver ahí, digamos, qué pasa en salud, qué pasa en biodiversidad, cómo ha cambiado el clima de México, etcétera. Muy limitado, hay cosas que no están, ¿no? Y una de las cosas que nos da mucho gusto es que no solo es un librito, no es un PDF, sino que además, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama el Data Pink, donde ustedes pueden ver los escenarios de cambio climático en términos de temperatura, precipitación, pero también pueden ver los escenarios socioeconómicos de cómo cambiaría, digamos, el PIB y la población. Pueden ver ustedes, estamos trabajando en subir, por ejemplo, los impactos en biodiversidad. Si ustedes tienen bases de datos que les gustaría contribuir, la idea es que sea una base nacional sobre lo que sabemos del cambio climático y también, digamos, obviamente tener las bases internacionales. También ustedes, si entran a esa página, se pueden bajar un modelo de clima donde ustedes pueden hacer sus propios escenarios de emisiones y ver qué le pasaría al planeta. Un modelo de agricultura donde pueden usar esos escenarios para ver qué le pasaría a la agricultura y un modelo de biodiversidad
Y digamos, todo esto va a aumentar, va a ir creciendo, digamos, mientras en lo que estamos haciendo, digamos, el segundo reporte. También tenemos un podcast que se llama Climatología. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y me sobró eso. Exactamente. Y están poniendo un reto muy grande la doctora Sofía Ávila en términos temporales. En términos temporales. No, muchas gracias a Francisco Estrada. Nos entrega esta información actualizada acerca de cuáles son las realidades de cambio climático y también algunos escenarios con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. En cualquier caso, hay que ocuparnos de evitar que enfrentemos los escenarios más retadores, menos esperanzadores, y eso, como bien lo insistió, tiene que ver con decisiones humanas y específicamente con decisiones económicas, de organización social de los procesos institucionales, es decir, elecciones tecnológicas, elecciones energéticas, decisiones de ubicación, localización de actividades, su intensidad, su ampliación, y entonces si tomamos mejores decisiones en esos ámbitos, pues estaríamos tratando de enfrentar escenarios difíciles, pero seguramente todavía con algún rasgo de esperanza. Esperanza para el bienestar general, no porque nos vaya a ir, digamos, como dice el doctor Sarucán, el planeta va a seguir siempre. Los que estamos en riesgo somos los humanos. Entonces, pero me refiero al bienestar general, al que estamos acostumbrados a definirlo y identificar inclusive de manera intuitiva con el bienestar, el tener empleo, el tener ingresos, el tener capacidad de compra para consumir bienes básicos y que nos genera el disfrute y el bienestar familiar, personal, social, aquellos, digamos, usos desmedidos del ingreso que se expresan generalmente en situaciones de riqueza exacerbada, generan también presiones inadecuadas o severamente adversas a este tipo de escenarios climáticos. Por eso importa mucho la política, y en particular la política pública y también la política económica para enfrentar estos desafíos. Muchas gracias por la información. Entonces, para continuar con nuestra mesa, vamos a darle la palabra ahora a la doctora Sofía Villarruca. Sofía es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Después de cumplir su... No, es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Trabajó en el Instituto Nacional de Ecología, en el área de economía ambiental, haciendo análisis importantes de evaluación económico-ecológico para la procedencia y desenlace de algunas normas de ese momento. Posteriormente hizo estudios de posgrado, maestría y doctorado en el Reino Unido. En particular, su doctorado es sobre recursos costeros y ecosistemas. Economía ambiental y recursos... No, gracias, perdón. Economía ambiental y manejo de ecosistemas en York. Y es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, para que vean que la biología y la economía sí se pueden fusionar. Hay interdisciplina y en su caso creo que transdisciplina. Entonces, me da mucho gusto por eso que estés con nosotros, Sofía. Muchas gracias, Así Eduardo. Pues muchas gracias por la invitación. En efecto, pues un poco retomando los dos temas que me precedieron, vamos a hablar pues justamente de los impactos que tienen pues justamente cambio climático, los efectos en los glaciares a una escala global, y nos vamos a ir a una escala mucho más micro, una escala más local. Y para eso, pues, esta presentación la titulé Servicios Ecosistémicos Hidrológicos de Provisión y Gobernanza en Zonas Rurales.
Entonces, el término, digamos, que quiero resaltar que va a estar a lo largo de la presentación primero, pues es esto de servicios ecosistémicos hidrológicos, en donde justo es esta interacción entre la naturaleza y los beneficios que ésta provee, y a eso es a lo que le denominamos servicios ecosistémicos hidrológicos. Entonces, bueno, vimos las repercusiones climáticas, algunos de los temas que nos explicaron hace un momento, pues tiene también impactos a nivel local, como bien decía Eduardo, pues tiene impactos en la regulación del ciclo del agua, en la provisión, que es de lo que vamos a hablar ahora. Esto tiene que ver con mitigación de desastres naturales, ¿no? El hecho que hayan servicios ecosistémicos. Otros servicios son la purificación del agua, recreación o soporte ecosistémico, ¿no? Entonces, un poquito quisiera que tengamos esta noción de la relación social-naturaleza y partir, pues, de que justamente es un problema más sistémico y complejo cuando hablamos de caudales o de agua solamente. Y algunos retos con relación a esto, es decir, a que existan los servicios ecosistémicos hidrológicos, pues tienen que ver con factores, como ya mencionamos, globales, pero también a aspectos locales en cada una de las regiones, nacionales. Hay dilemas de gestión, es decir, que es en lo que vamos también a enfocarnos el día de hoy. Esta relación en donde se proveen, se conservan estos recursos naturales y los servicios ecosistémicos, el acceso a los mismos, su distribución y su uso, y cómo los agentes locales pueden influenciar esta gestión y los factores que influyen en los servicios ecosistémicos hidrológicos, ¿no? Entonces, un poquito de esto les voy a platicar el día de hoy. Un contexto rápido sobre la provisión de agua, que es el servicio hidrológico que les comentaba, del cual vamos a hablar hoy. Pues todavía, digamos, a nivel global, aunque hay un avance importante en el acceso de agua potable, pues todavía hay una gran cantidad de población que no tiene agua potable de forma segura, es decir, puede estar cerca de un río, pero si está contaminado, pues no, finalmente no es un acceso seguro al agua. Entonces, en el contexto nacional, digamos, es similar lo que sucede en México. Sabemos que hay una parte del territorio que tiene altos grados de desertificación, o bueno, sustentabilidad muy baja, es decir, que no se recuperan los acuíferos lo suficiente, se consume mucho más de lo que se puede captar, y esto tiene que ver con cuestiones de uso, pero también climáticas, como mencionaron hace un momento, ¿no? Y bueno, sabemos también la distribución del uso del agua, que pues gran parte se va al sector agropecuario y el 14% al uso público, urbano y doméstico. Está distribuido también esta desertificación de manera heterogénea en el territorio, y vamos a enfocarnos el día de hoy a un caso de estudio en la costa de Oaxaca más adelante. Digamos, en las zonas rurales sabemos que, bueno, todavía hay un 21% de la población que vive en zonas rurales, y aunque el 60% dispone de agua entubada, pues todavía hay un 40% que pues no tiene acceso a agua potable. El acceso que se tiene puede ser a través de pozos, en su mayoría, pero también pueden ser manantiales, canales o otras fuentes de abastecimiento, como podrían ser represas u otras, ¿no? En su mayoría, pues sí es a través de una red municipal de tuberías, muchas veces pues justo mangueras más que tuberías. En los municipios son los que tienen, digamos, esta atribución de hacer llegar el agua a la población, pero bueno, muchas veces es el manejo local de las comunidades o localidades que, bueno, pone la mano de obra para que esto suceda, y entonces es una coordinación entre diversos actores para lograr que el agua pueda llegar a los hogares. Sabemos que también algunos de los retos para el acceso al agua en comunidades rurales, pues es la sequía, por ejemplo, como mencionábamos, pero también otros factores como los temblores. Los temblores hacen que las fuentes
y aquí ya no me meto en cuestiones expertas, pero bueno, por lo menos en esta región que estudiamos, pues los temblores sí han modificado los manantiales, ya no están en los mismos lados y entonces afecta pues también un acceso al agua y pues, por supuesto algunos otros eventos meteorológicos como huracanes o inundaciones, dependiendo de la región en la que nos encontremos. Entonces, bueno, todavía hay, como decía yo, una carencia importante y pues está diferenciado a nivel urbano-rural y los estados pues de mayor marginación son aquellos que tienen menores hogares con este acceso a agua entubada. Entonces, la localidad de Pluma Hidalgo, voy a comenzar con esto, que está en el estado de Oaxaca. Esto es parte de un proyecto que hicimos en esta cuenca, en la cuenca Copalita, que está en la zona costera pacífico del estado de Oaxaca. Y bueno, vamos a ver patrones similares, ¿no? Estos son resultados de encuestas a hogares sobre un tema mucho más amplio de medios de vida y resiliencia. Pero un apartado tiene que ver con el uso de recursos naturales y como podrán ver, pues la gran mayoría tiene acceso al agua a través de manantiales. Por lo general, pues estos manantiales no es que estén en sus terrenos, sino que están en la comunidad, no necesariamente, a diferencia de los pozos, que sí pueden estar más seguido en los predios de las localidades. Consideran, estas son algunas preguntas de percepción, que el agua es de calidad, pero aún así pues la hierven para su consumo humano. Y bueno, por lo general pues sí les llega a través pues justamente de establecer tuberías o mangueras en coordinación con los municipios que son quienes les ayudan a colocar esto. Sin embargo, bueno, sí hay una percepción de escasez de agua, en donde pues justamente la sequía es uno de los principales detonantes de esta percepción. Y también pues cuestiones de infraestructura, es decir, aunque sí hay ya una infraestructura mínima, pues no es suficiente muchas veces para las actividades de los hogares. Y bueno, algunos tienen alguna noción de que hay que cuidar el agua, generalmente pues a través de reciclarla o cuidarla mejor. Algunas de los hogares hacen captación de agua, pero no son la mayoría. Entonces, bueno, digamos, teniendo el panorama global, panorama nacional y a una escala de hogares, podemos ver que los patrones se pueden corresponden. Ahora bien, me gustaría ahora platicarles de, en esta cuenca, nos vamos a una escala ya meso. Bueno, se me olvidaba esto de la percepción del agua, que es importante en esta localidad, es decir, el agua no es nada más importante para el consumo humano, sino que hay toda una cultura y digamos, beneficios intangibles que nos da este recurso que también hay que considerar. Bien. Entonces, lo que les voy a platicar ahora es a una escala en Cuenca. Esto es parte de una tesis de doctorado de Ángel Merlo, en el que, bueno, primero analizamos cuáles eran estos estresores que afectaban el servicio ecosistémico hidrológico en la cuenca. No me voy a detener mucho en las metodologías, sino en los resultados principalmente. Y después la pregunta era, bueno, ¿quiénes son los actores importantes para que haya una mejor gestión local del agua en esta cuenca? Entonces, bueno, en este trabajo, como veíamos, pues tenemos una concepción de un sistema social y natural, en donde interactúan todos estos aspectos. Entonces, bueno, esta es la cuenca Copalita, en donde en realidad son la subcuenca de Huatulco y Cimatán. Y bueno, entonces en la trayectoria, para analizar la trayectoria y el impacto de los principales detonadores de cambio de este servicio ecosistémico, esto fue con base en encuestas y entrevistas a profundidad. Aquí lo que pueden ver en esta gráfica son los diferentes periodos y cómo los diversos estresores, que son del lado izquierdo de cada una de estas gráficas, afectan diversos componentes de los servicios ecosistémicos hidrológicos, ¿no?
digamos, los que más pueden resaltar son a lo largo del tiempo son cambios de uso del suelo, incendios, plagas, cambio climático, incluidos eventos extremos como huracanes o terremotos. Esta lámina es importante un poco para resaltar que, digamos, el cambio climático es uno de los factores que va a determinar el acceso al agua, pero hay muchos otros y son muy dinámicos en el tiempo, ¿no? Entonces, si ahorita tenemos un problema importante de sequía, de cambio climático, aumento de temperatura, todo esto que nos mencionó hace un momento Francisco, pues si lo vemos a nivel local, esto se asuma a muchos otros estresores en el territorio, ¿no? Entonces, lo convierte en algo pues todavía más complejo. Entonces, bueno, un poquito esta lámina era para ejemplificar esto. Utilizamos una metodología para analizar esta evolución a través del ciclo adaptativo de Holling, y bueno, pues evidentemente no se cumple el ciclo estrictamente, es mucho más complejo de lo que pensamos. Y entonces, bueno, ¿cuáles son en esta localidad, en esta cuenca, los actores que hoy por hoy tienen un rol importante en el manejo de este servicio hidrológico y que o quienes más faltarían, ¿no? Entonces, este diagrama es para explicarles nada más el primer circulito del lado izquierdo es un primer nivel en donde se provee el servicio, generalmente son acciones de conservación de bosques, conservación del agua, actividades sustentables, etc. El segundo nivel, que está en el centro, es la distribución del agua en la cuenca, los actores que colaboran para que esto suceda, y el tercero, pues son los usuarios del agua en esta escala. Entonces, lo que queríamos cada uno de estos circulitos es una capa o un nivel, y lo que queríamos ver era en cada una de estas capas cuáles eran los actores centrales y cuáles eran los actores que vinculaban estos tres niveles. Esto es importante porque finalmente, pues, si no tenemos conciencia de dónde se produce el agua, por lo menos a nivel local, y que esto genera beneficios a los usuarios, pues entonces el manejo del agua va a ser, pues, no va a ser muy eficiente, que es como generalmente muchas veces sucede. Entonces, bueno, esto se hizo a través de un análisis de redes sociales, en donde se analizaba, como les comentaba, cada una de las capas y después entre las capas. Estas son algunas de las métricas que se usan para este tipo de análisis, pero bueno, algunos de los indicadores aquí, como puede ser diversidad de actores, cuántos actores colaboran en las redes, su conectividad, es decir, si están en comunicación constante o no, están muy aislados. Todas estas métricas nos dicen cómo están interactuando los actores en esta región. Mientras más participen y más conectados, hablamos de una red más policéntrica, que es un término en gobernanza que es positivo, digamos en términos generales. Es decir, que hay muchos actores que participan en el manejo del agua en esta región. Y a través del análisis entre las capas, pues quienes ayudan a la coordinación entre estos niveles que yo mencionaba y quienes distribuyen, digamos, información a través de la. Entonces, el diagrama del lado izquierdo, como mencionaba yo, son los actores que están más en la parte de conservación. En el centro es el diagrama o la red en la de distribución, y del lado derecho la de usuarios. Como pueden ver, la primera es en donde más actores hay, es la más diversa en términos de número y tipos de actores. Estamos hablando de actores, ONGs, el gobierno, comunidades, ONGs internacionales, locales, gobierno federal, municipal, local, ¿no? Es esta la diversidad de actores que podemos ver. Y bueno, están mucho más conectados, hay más cohesión en esta red. La segunda hay menos diversidad de actores, y en la tercera, bueno, hay un poquito más, ¿no? Entonces, digamos, lo que quiero resaltar es en la parte central,
uno de los actores principales, pues, es la CONAGUA y el organismo operador de agua de la cuenca, ¿no? Tiene su razón de ser, pues es su atribución y es quien hace finalmente esta gestión. La pregunta es si eso es suficiente o no, o qué otros tendrían que estar involucrados, ¿no? Y en la parte, en el primer diagrama, pues ahí las ONGs internacionales que hacen labores de conservación en la región, pues son importantes, las comunidades también, entonces tienen características distintas. Y bueno, ahora, ¿quiénes unen a estos tres niveles de actuación local? Y esto es lo que analizamos con la red multicapa multiplex. Y bueno, básicamente algunos de los actores importantes siguen siendo la CONAGUA, el gobierno municipal operador del agua, ONGs internacionales, el Parque Nacional Huatulco y en menor medida en este diagrama las comunidades. Aquí pueden ver un poco, digamos, con otro tipo de diagrama, lo mismo que les acabo de mencionar, cuáles son los actores los más grandes y más hacia la derecha, arriba, son aquellos actores que son más importantes para coordinar o agentes de, digamos, transferencia de conocimiento, finalmente de interacción, ¿no? Entre los diversos actores. Bien. ¿Qué nos enseña esto? Aunque es, digamos, una escala muy local, pero es un esquema que suele ser parecido en muchas cuencas de México. Entonces, bueno, yo creo que una de las grandes lecciones que este estudio nos ha dado es que es importante tener mucho más conectividad entre estos niveles. Debe haber una mayor diversidad de actores en los dos últimos niveles pues el rol de las comunidades sigue siendo incipiente y tendría que ser mucho mayor en este sentido. En algunos países como Bolivia, Ecuador, ya hay iniciativas interesantes justamente de un mayor manejo del agua por las comunidades y creo que eso ahí podríamos tener varias lecciones aprendidas. Y bueno, pues generar estrategias pues justamente que ayuden a la coordinación de estos niveles de las redes. En general, bueno, podemos decir que sigue habiendo un problema de acceso al agua en México en zonas rurales todavía. Los servicios ecosistémicos hidrológicos son muy dinámicos en el tiempo y espacio y es un enfoque sistémico que debería retomarse, no nada más un recurso agua aislado de todo el contexto ecosistémico y de actores. Y bueno, el rol de las comunidades, como mencionaba, es importante, así como la diversidad de actores y su gobernanza. Esto sería todo, pues muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía. Con estos participantes, la moderación es muy fácil. Dicen cosas que no hay que agregar nada, porque lo dicen claramente y muy bien, gracias a sus conocimientos y su experiencia acumulada, y además ajustan al tiempo disponible. Así es que muchísimas gracias a Sofía, Paco, a Hugo, para la importante contribución de esta mesa. Bueno, a ver, pasamos de los glaciares al cambio climático a las comunidades costeras. Una visión de cumbres a costas, de cuencas a mares, de gestión de conservación de glaciares, como ya dijo Hugo, de los desafíos que hay que tener en consideración asociados al cambio climático, que nos dijo Francisco Estrada, y también de las estrategias que convendría poner en práctica para hacer un mejor manejo, una mejor gestión de los recursos hídricos a escala local, y más aún si hay comunidades organizadas dispuestas a ello, para su propio bienestar y sus usos consultivos, pero también de la naturaleza que les circunda. Entonces, me parece que hemos logrado
el propósito de la mesa, por eso les agradezco otra vez a los tres. Y pues les cedo la palabra a ustedes. No sé si también podemos tomar, cuando primero, si es que hubiera aquí en la sala. Después de que termina la última glaciación, los glaciares que se encuentran en todo el planeta son esos remanentes. Después de que termina hace 8.000 años más o menos la última glaciación, todos los glaciares son esos remanentes. Entonces, cuando hablamos de cambio climático natural, se refiere a que el planeta dejó de ser un planeta frío y entrar a un posible interglacial. No sabemos si va a haber una nueva glaciación, pero de manera natural el ambiente se tenía que calentar. Entonces, ese proceso natural era lo que tenía que suceder. Cuando hablé en mi charla de que la tasa natural de retroceso en México era de 10.000 metros cuadrados por año, más o menos, me refería precisamente a eso. El proceso natural de pérdida de hielo era ese. Pero cuando viene, después de mediados del siglo pasado, empieza a haber una cantidad importante de emisión de gases de efecto invernadero, se nota claramente cómo aumenta el retroceso. Y particularmente, y publicamos un artículo en 2015, todos los miembros del Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares, en el que llamamos la atención de que el retroceso no tenía precedentes, es decir, aumentó muchísimo el retroceso. Lo que podemos hacer, como mencioné en mi charla, es protegerlos para que no retrocedan más rápido. Eso es a lo que me refería de países como Chile, Argentina y otros países de Groenlandia, de cómo el uso del territorio puede hacer que se proteja. Pero fuera de eso, la verdad es que ha habido intentos, por ejemplo, para proteger pistas de esquí. Producen nieve de manera artificial, pero es a un costo altísimo. Se me acercó una niña el año pasado y fue muy interesante porque fue muy ingeniosa. Vio a su papá que estaba pintando la azotea de la casa para impermeabilizarla y utilizó un impermeabilizante de color blanco. Entonces la niña me dijo, oiga, y si nosotros, porque su papá le explicó que era para que hubiera un efecto positivo respecto al albedo y obviamente al clima, aunque fuera poquito, o sea, si todos hiciéramos ese poquito, podríamos hacer algo. Entonces la niña se le ocurrió y me dijo, oiga, ¿por qué no pintamos de blanco todas las rocas de la montaña? Eso podría ser algo posiblemente viable. Sin embargo, pues es a un costo altísimo. O sea, ¿cuánta pintura necesitamos para pintar las rocas? ¿Y cuáles serían los efectos? Porque obviamente la biosfera y la fauna también dependen de una serie de cuestiones. Entonces es muy difícil pensar en ello. Tiene que haber un proceso natural de recuperación de los glaciares. Por ejemplo, el Monte Santa Elena en 1980 hizo erupción y destruyó sus glaciares, pero las condiciones climáticas fueron lo suficientemente nobles como para que se regeneraran. Hoy en día el Monte Santa Elena tiene nuevos glaciares. Pensando en el Popocatépetl, si parara su erupción en este momento, tendría posibilidades de regenerar en parte sus glaciares. ¿Por qué? Porque su altitud está por encima de la línea de equilibrio. Pero siempre es un problema pensar si podemos realmente regenerar o proteger los glaciares de manera de que ya no retrocedan. Eso es bastante difícil. Más bien podemos protegerlos de ya no destruir el ambiente en el que se encuentran. Eso es lo que sí podemos hacer. Y una cosa que tendremos que hacer por los glaciares y por todos en general sería que en vez de que tengamos 30 años de negociaciones internacionales y no pasado absolutamente nada, ¿no? O muy poquito, realmente empezaron a pasar esas cosas. Porque además, no solo es el peligro del cambio climático como lo entendemos ahorita, pero también es el peligro de que ante la desesperación se implementen cosas muy peligrosas. Ahorita, digamos, estamos en el PINC haciendo los primeros estudios sobre geoingeniería en México, modificación de la radiación solar. Esto es como de ciencia ficción, es ponerse a meter, por ejemplo,
meter la cantidad de aerosoles en la estratosfera que tendríamos de un volcanazo grandote cada año y mantenerlo para bajar, digamos, la cantidad de energía que viene del sol. Y, pues bueno, los estudios que estamos haciendo es pésima idea. O sea, te secas, como hay una cosa que le llaman termination shock, es que ya no puedes seguir haciendo eso por algún motivo y quedas a lo mejor en 5 años el calentamiento que habías evitado. Entonces, eso es básicamente un suicidio planetario. Pero el problema con eso es que ante la desesperación de un país, a lo mejor como Estados Unidos o China, que tiene la capacidad de implementar eso, pues nos puede poner a todos en la ingeniería, por ejemplo. Entonces es muy importante pensar en que estamos perdiendo mucho tiempo como planeta. O sea, si hubiéramos empezado cuando empezó las negociaciones internacionales a finales de los 90, tenemos un buen rato. Ahorita ya, como decíamos, estamos básicamente sobre el 1.5 y el 2 grados, quedarnos por abajo de 2 grados, cada vez parece menos alcanzable, ¿no? Entonces, con mucho cuidado con eso y con las reacciones, digamos, de locura que se nos pueden ocurrir. ¿Algo más? ¿No hay otra pregunta? Sí, Diga, por favor. Ulises, aquí de Tutec. Una pregunta. Se mencionó que en 5 años desaparecerían los glaciares. ¿Sí? ¿Se tiene, digamos, un acercamiento desde un impacto, bueno, más bien analizando los impactos que tendrán las comunidades de alrededor? Lo estoy asociando en que las comunidades, supongo, la población que se beneficia de los glaciares, pues son rurales, ¿no? Pues no sé si se ha tenido algún acercamiento, cuáles serían los impactos para las comunidades sobre digamos, servicios ecosistémicos de ese tipo. ¿Qué pueden hacer ellas, todas esas comunidades, como para transmitir sus efectos? Pues incluso nada más para ellos ser más resilientes a estos lugares. Sí, bueno, aquí es como el efecto de la rama que ponen en la olla, se le va calentando el agua y no nota que algo raro le va a pasar con el tiempo. Las diferentes comunidades que existen alrededor de nuestras montañas se han venido adaptando. ¿Cómo? Como ya no hay escorrentía, o la escorrentía es limitada, cuando viene la época de lluvias, lo que han venido haciendo es cambiar a producir el trabajo agrícola depende ahora de pozos. Entonces, bueno, dicen, no, ya resolvimos el problema. Sin embargo, y aquí esto me recuerda las charlas de Sofía acerca de la disponibilidad de agua y todo ello, tenemos que ver las cosas en perspectiva. Es decir, muy poca gente sabe que el agua subterránea que tenemos en la Ciudad de México, que nos provee de más del 60% del agua que consumimos, es justamente la alcancía que se generó en las últimas glaciaciones. Es decir, toda la Sierra Nevada, es decir, Popo, Ista, Telapón, Tlaloc, estaban cubiertas de glaciares en los últimos más de 100.000 años. Y las montañas que están en la Sierra de las Cruces, es decir, en el poniente de la ciudad, también estuvieron cubiertas de hielo. ¿Qué sucedió en el anterior interglacial? Bueno, se fundieron esos hielos y provocaron la cuenca lacustre que tenemos en México. Entonces, cuando llegaron los aztecas y todos no sabían que era un lago glacial, que había sido producido por la desglaciación. Y buena parte de esa agua se infiltró. Y bueno, ya después la desaguamos, pero hoy la estamos consumiendo. Entonces, todo el mundo empieza a preocuparse por la disponibilidad de agua. Y, volviendo a las comunidades alrededor de las montañas, también están confiadas en que hay agua. Pero cuando hablaba yo de que tenemos que pensar hacia el futuro acerca de la adaptabilidad, quiere decir no solamente adaptarnos a una temperatura más caliente, sino a la disponibilidad de agua. Porque el ahorro, nuestra alcancía que está ahí de agua, si nos la acabamos, a ver qué hacemos. Ese es el verdadero reto, que hay que crear conciencia del cuidado del agua y de cómo vamos a enfrentar un futuro con poca agua, sin agua. Ese es el verdadero reto que tenemos hacia adelante.
Y un poquito retomando un tema que Francisco mencionaba, a mí me llamaba la atención todas estas proyecciones hacia el futuro del PIB y todo ello. Y, y, y hay una componente muy importante que todavía no se evalúa, o que todavía falta dimensionar adecuadamente, que tiene que ver con los desastres asociados con, por ejemplo, la ocurrencia de fenómenos extremos que no los podemos predecir. Pero, por ejemplo, fuera de México, sabemos que en Alaska, en Siberia, se están descongelando los suelos permanentemente congelados. Y lo que es interesante, dos cosas. Una, en las montañas está habiendo deslizamientos y se generan grandes deslizamientos que pueden destruir zonas de infraestructura y ya, en zonas pobladas afectadas por ello. Pero la segunda es que al haber este descongelamiento está habiendo una emisión extra de gases de efecto invernadero, porque cuando se descongelan estos suelos sueltan metano, entre otras cosas. En el caso de México, muchas cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y los eventos extremos están generando deslizamientos, muchos pueblos, o sea, de repente cae agua, pero bueno, como debería ser, o sea, se va rápido y además causa destrozos, o sea, lo hemos visto en las noticias. En los últimos años, los eventos cada vez son más intensos. Entonces, eso es difícil de programar desde un punto de vista económico. ¿Cómo nos va a afectar? Y para ello lo único que podemos hacer es llevar a cabo labores de prevención. Pero eso es justamente algo que también cuesta mucho dinero. ¿Cómo se va a financiar eso? Esa prevención contra este tipo de cosas. Pero si no lo hacemos, lo que sí sabemos es que si nosotros prevenimos, el costo de la prevención cuesta aproximadamente entre 1 y 5% de lo que cuesta remediar un desastre. Eso es básicamente. Muchas gracias, Hugo. ¿Alguien más? Sí, por favor. Tal vez una última. Buenos días. Con gran gusto. Disculpe, ¿cuáles serían como las 5 acciones que tendríamos que implementar para poder revertir lo que ya está sucediendo en nuestro planeta? ¿No? Desde el descongelamiento de los glaciares, el tema del cambio climático, el tema sí, el tema del agua, ¿no? ¿Cuáles serían como las 5 principales acciones que podríamos implementar? Y en particular, por ejemplo, si se hizo el análisis de un municipio de Oaxaca, ¿cuáles serían los principales actores que tendrían que haber intervenido en el tema para así tener agua de calidad en la ciudad de México? Para todos. Pues, A ver. creo que para el Pienso gobierno yo. federal, pero ¿quieres empezar? Estoy viendo la verdad. Pues 5 creo que no van a ser pocas. Creo que 5 tendrían que ser muchas más, ¿no? Pero digamos, yo creo que digamos, hablamos cuestiones de adaptación porque ya nos alcanzó, ¿no? Este cambio climático, pero en realidad las de mitigación ni siquiera las hemos logrado cumplir como deberíamos, ¿no? Entonces, desde cambios en patrones de producción más sustentables, estoy hablando de agricultura, industria, ¿no? Y consumo sustentable, ¿no? Que nosotros como consumidores pues también, digamos, nos involucremos y participemos en esas decisiones, desde consumos de energías más limpias, productos orgánicos o, ¿no? De producciones más sustentables. O sea, yo creo que comenzar con eso sería muy importante. Eso se dice fácil, pero digamos tiene que ir acompañado de quitar subsidios perversos, mayor apoyo para que entonces nos alcance para comprar esas cosas, ¿no? Y es ahí en donde pues la política pública tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que comenzaría por eso y ya de ahí pueden ser más de 5, ¿no? Si nos vamos por cada uno de los sectores. Y, y bueno, con relación a lo de Oaxaca,
Digamos, yo creo que una de las cuestiones en el acceso del agua, pues ha estado centralizado por el gobierno, ¿no? E incluso gobierno federal. Se hicieron los comités de cuenca, en este caso había unos, en algunos casos funcionaron mejor que otros, pero en su mayoría están ya casi, digamos, inoperantes. En esos consejos de cuenca o comités de cuenca, pues justamente habían las comunidades, las ONGs y discutían los problemas del agua de las regiones, ¿no? Y bueno, pues digamos que todavía esos comités eran coordinados por el gobierno federal y entonces sí seguía siendo como algo muy paternal. Yo creo que el rol de las organizaciones de la sociedad civil es muy importante, sí hacen la diferencia en las regiones. Estoy hablando de participar en proyectos de conservación, pero también de captura de agua, también de ser vínculos entre gobierno y comunidades, y sin duda, pues un rol más activo de las comunidades, ¿no? Que pudieran ellos tener mayor financiamiento para ser operativo realmente en la localidad que tengan el acceso más fácil, ¿no? Yo habría mucho más que platicar, pero bueno, me dejo la palabra. Sí, disculpa. Ya que me dejaron la palabra. Yo, más que acciones, coincido mucho con Sofía, son muchísimas y además muy diferentes en distintas escalas. Precisamente yo lo que quisiera resaltar, que por ejemplo en problemas como cambio climático hay que pensar multiescalarmente, ¿no? O sea, hay cosas que si no hacemos a nivel global, pues nos van a meter el pie en todo lo que venga después, ¿no? Igual sé que hay cosas a nivel local que si no hacemos, de cualquier manera, aunque pasen cosas buenas a nivel global, no va a funcionar, ¿no? Entonces, y en escalas es el espacio y es el tiempo, porque también, por ejemplo, en problemas como cambio climático tenemos que tejer entre el corto plazo, mediano y largo plazo. No podemos tratar de adaptarnos ahorita sin pensar cómo estar en el medio o el largo plazo, porque las adaptaciones pueden ser maladaptaciones a final de cuentas, o si no consideras cómo vienen los cambios. Por ejemplo, la cuestión de mitigación a nivel global, eso no hay vuelta de hoja, tiene que ocurrir, ¿no? Digamos, ahí hay una tarea muy importante, digamos, para el gobierno, empujar que realmente sean los acuerdos internacionales y que a México no sea que México reduce, digamos, se enfoca como ha hecho durante las últimas décadas en mitigación, invierte, digamos, su esfuerzo ahí y resulta que pues no se logra a nivel global un acuerdo que pues nos sirva para algo, que digo, si México emite cero, de cualquier manera nos vamos a calentar un montón si China, Estados Unidos y compañía no hacen cosas. Entonces hay que pensar también, digamos, en la parte de adaptación que hemos dejado pues tirada por ahí, ¿no? Durante mucho tiempo y no estamos ni siquiera bien adaptados al clima actual. O sea, imagínense cómo estaríamos, o sea, cómo estamos de preparados para lo que viene. O sea, ahí Hugo platicaba, por ejemplo, esto en ciudades, lo de los techos blancos. Nosotros hicimos un experimento que nos llevó 4 millones de horas de supercómputo a la UNAM para ver con un modelo regional de clima cómo está la isla de calor, cómo estaría en el futuro y cómo estaría si, por ejemplo, pintáramos de todos los techos blancos y pusiéramos pavimento que refleje más de la energía que en el sol. Y podemos bajar alrededor de 2 grados centígrados, hasta 2 grados y cacho, ¿no? Entonces, digamos, eso nos puede ayudar a compensar el calentamiento que viene por cambio climático global. Y hay que pensar, pues también lo que decía Hugo, ¿no? Pues mucho del agua que tenemos, pues la extraemos. ¿Qué pasa si además, por ejemplo, en esto de tejer, digamos, políticas en distintas escalas? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la Ciudad de México nos cargamos el suelo de conservación? O sea, cómo se infiltra el agua y cómo tenemos agua, ¿no? O sea, hay muchas cosas que habría que estar pensando, como decía Sofía, pues todo esto de los cambios en patrones de consumo, en la manera de ver qué es bienestar y satisfacción en la vida, pues también tendrían que tener una parte muy importante en esto. Gracias. Me voy a permitir mencionar mis 5. Obviamente, como dice Sofía, hay muchísimas, pero ahorita las primeras 5 que se me ocurrieron, una, generar políticas públicas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien es cierto, como dice Francisco, si los chinos o los estadounidenses no cambian sus políticas públicas, bueno, al menos nosotros tratar de intentarlo aquí en casa, ¿no? El segundo asunto es tener un inventario
muy preciso del agua superficial y del agua subterránea, con el fin de poder llevar a cabo, construir políticas públicas para optimizar el uso del agua y su distribución. La tercera, que yo creo que es fundamental y va al mismo nivel que las anteriores, es una inversión importante en investigación, porque necesitamos ver qué es lo que va a suceder. No forzosamente todo lo que está asociado al cambio climático tiene que ser algo malo. Podemos encontrar las cosas buenas, pero para ello necesitamos estudiar. Y para poder estudiar necesitamos invertir en investigación. En investigación de ciencias duras, de ciencias sociales, de ciencias humanísticas. Por el otro lado, necesitamos la concientización tanto de la población como de los tomadores de decisiones. Y eso nos lleva a una cuestión que es muy importante, que es la participación. Es decir, no podemos dejarle todo a los tomadores de decisiones. Si dejamos que el presidente de los Estados Unidos siga haciendo todo el desarrollo que está haciendo, sin levantar la voz, pues no, o sea, al final de cuentas, como dice Francisco, lo que sucede en otras partes del mundo nos va a afectar. Pues buscar la manera de cómo participar. Y la quinta que se me ocurrió es educación. Tenemos que buscar la manera de que este tema del cambio climático y sus efectos y todo lo que conlleva toda esta modificación de los ecosistemas, etcétera, que van a vivir las generaciones futuras, ellos la tienen que saber. Y la única manera de transmitírselo, además de la divulgación, tiene que ser a través de programas educativos que eduquen a la niñez, a la juventud, del mundo que les va a tocar manejar en su momento. Y eso es un 5. Muchas gracias. Muchas gracias a Sofía, a Francisco, a Hugo, por esta espléndida mesa que nos han regalado. Yo, a título de, digamos, moderador, solamente diría, reaccionando a tu interesantísima pregunta, y sin poder desarrollarlas porque el tiempo implacable como es, se nos ha agotado. Yo diría 5 acentos que no podemos dejar de hacer. Uno, conservación de la biodiversidad. Ese tiene que ser central. A escala de conocimiento, de formación profesional, de política pública. Conservación de la biodiversidad. En todas sus expresiones ecosistémicas, faunísticas, florísticas, genómicas, en lo que sea, ¿no? Claro, y por eso digo, es un brochazo. Hay que desarrollar ese énfasis. Otro acento como este es, junto con lo que ya se dijo de mitigación, adaptación, acelerar la transición energética. Acelerarlo. Pero la realidad en que vivimos tenemos que tomarla también en consideración. Está Arabia Saudita, está Kuwait, está Irak, Irán, pero también está Noruega, también está Estados Unidos, etc. Entonces es un mundo en el que, como bien dice Hugo, tenemos que tomar decisiones a nuestra escala. Me refiero a escala nacional y en nuestras entidades federativas, regiones, municipios, y empezar a presionar en escenarios multilaterales que aunque hoy estén en crisis, creo que pueden reconstruirse, ojalá, todo. El tercer acento tendría que estar en el mejor cuidado y manejo de los sistemas hidrológicos, de las cuencas hidrográficas, de los acuíferos, de todos los atributos literalmente hidroecológicos, para tener una mejor posibilidad de usar adecuadamente los volúmenes disponibles o caudales de agua. El cuarto, yo diría una suerte de fortalecimiento institucional con mayor presupuesto público. No es buena idea para nadie, de verdad, la austeridad. La austeridad es un momento económico en que se enfrenta una crisis o un momento difícil de restricción impuesta de fuera o autoimpuesta para enfrentar un momento muy difícil. Pero nunca podría ser buena idea la austeridad deliberada, inducida.
decir, gastemos menos porque es mejor. No, gastemos más, pero mejor. Gastémoslo bien. ¿En qué? En biodiversidad, conservándola, en clima, transitando energéticamente, en agua, aprovechándola de forma adecuada. Y por supuesto, cerraría como quinto acento lo que ya dijo también Hugo, ciencia y educación. No puede ser pensar en la sociedad humana sin conocimiento científico y educación, ¿no? Entonces, pero bueno, les agradezco mucho. Pues esta es la segunda mesa de nuestra serie de 3. En unos minutitos más empezamos la tercera mesa para seguir refiriendo el Día Mundial del Agua con énfasis en los glaciares y espero que haya sido provechoso también para ustedes. Muchas gracias.